Hoy en 678. En instantes, la segunda parte de la entrevista al titular de la Cedronar, Juan Carlos Molina. De un lado, otra conmovedora postal del cambio de época. Y del otro, La Nación y Clarín a favor de Gran Bretaña. Emocionante de la noche, la banda de las tres fuerzas, Prefectura, Ejército, Policía Federal, recordando a los héroes. Clima de fútbol ahora, conmovedor el estadio, cómo se mueve el Monumental. Tapa del diario La Nación de hoy, por Mariano Barrio. La presidenta criticó a Gran Bretaña como nunca por las Malvinas. Clarín, por Osvaldo Pepe. Las Malvinas, en tiempo pasado. Cristina se alejó del diálogo y le puso tono bélico al discurso al denunciar que las Malvinas son la base militar nuclear de la OTAN en el Atlántico Sur. Capitanich en Diputados. El autoabastecimiento energético implica observar el comportamiento de YPF como la nave insignia que generará las condiciones para el financiamiento y la asociación de capitales a los efectos de maximizar la tasa de rendimiento de cada peso invertido para producir gas y petróleo convencional y no convencional con el objeto de abastecer la demanda y sustituir las importaciones. Un debate lleno de chicanas que revaloriza aquella distinta vara premonitoria de Pedro y Pablo. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Nos visita Julio Mayer, profesor titular consulto de Derecho Penal, Universidad de Buenos Aires. Otro ejemplo de pluralismo pepetiano. Mientras en 678 Moca decía esto, Facebook de Carlos Maslatón, ex integrante de Unión por Todos, partido de Patricia Bullrich. Sin ningún cargo de conciencia, la población debe continuar ejerciendo justicia por mano propia y matar en el acto a los delincuentes capturados infraganti. Es muy auspicioso lo que está sucediendo en el país. Aunque los miserables del gobierno lo consideren apología, a mí me importa un carajo. A mí me parece una cosa muy incorrecta llamarlo a Maslatón a hacer esas declaraciones. Claro, yo no creo que el Maslatón sea una persona para citar... Bueno, eso es discutible. Por eso, yo no creo. A la misma hora, en otro programa de PPT, Maslatón estaba como invitado. La horda salvaje que mató a David Moreira, ¿cometió un delito? ¿Qué delito? Bueno, por supuesto cometió un delito. ¿Cuál? Una vez que Moreira ya estaba en el piso, inerme ahí, y le siguen pegando, es un homicidio agravado. No, ahí no hay delito. Homicidio ¿Estaba muerto? ¿Estaba muerto? Inerme. En el piso quiere decir que había perdido la conciencia, que no se podía mover. Tampoco me haga explicarle vocabulario. No, te pregunto, si estaba que había muerto, perdido la conciencia, no podía, se estaba desangrando. Sí, en el relato de los mismos vecinos explican que se desangró durante 5 horas y no dejaron que llegara el SAME para asistirlo. Y este es el tipo de conductas que nos hace discutir con personas como usted que llama a los linchamientos. Era un chico que estuvo como 5 horas desangrándose mientras todos le pegaban. Ya cuando había perdido el conocimiento, es mucho más grave. Gutiérrez, ¿vos estás dispuesto a poner por lo menos a traer a la víctima del delito original acá? ¿Estás dispuesto a hacer eso o no te importa nada? Pero de las 50 personas que le pegaron, ¿qué tiene que ver ahí la víctima original? Es la solidaridad víctima original, eso, la gente no soporta. Qué linda solidaridad. Esta es la solidaridad entre los vecinos que siempre queremos. Me parece un discurso muy parecido al que se vio en la década del 30 en Alemania con respecto a los judíos, digamos. Es un discurso que promueve lo que después termina siendo, lo que terminó siendo aquí la represión ilegal en los 70 y el genocidio. Sí, tiene mucho que ver. Acá esto es simplemente la defensa de la gente frente al delito. La gente es solidaria entre sí. Ya. Yo con Maslatón me pasa que a veces pienso que es un personaje grotesco, que a veces lo traen como para provocar, y a veces... Y ahora estoy girando de opinión y me parece que es muy peligroso directamente lo que está... Usted está justificando el regreso al estado de naturaleza y romper directamente el contrato social. No, pero eso no estás identificada con la ideología abolicionista.
Y estás a favor de los delincuentes. ¿Qué vamos a hacerle, compañera? No, cambia de línea y vas a ver que va a estar todo mejor. Señor, estoy hablando de un contrato social que hay que respetar y que usted parece que está fogoneando la ruptura de ese contrato social para volver a un estado de naturaleza donde hay una guerra de todos contra todos. Ustedes, los kirchneristas, rompieron el orden social. Y son un estado autoritario. Le digo la verdad, no es kirchnerista. Es alfonsinista. Bueno, pero debe ser pan radical cercano al kirchnerismo. Ustedes son comunistas. Y yo te voy a decir algo que vos te vas a indignar. Arriba del 30% de presión tributaria, y ahora tenemos 54%, está justificada la evasión. Anoten ahí para la denuncia penal correspondiente. Justifico la evasión impositiva arriba del 30% de presión tributaria. Pero está bien que se robe. Pero por supuesto. ¿Cómo vas a pagar más del 30%? No es los ricos, nos están masacrando con impuestos. Además de fomentando los delincuentes, nos están afanando toda nuestra riqueza para patinárselas en el Estado. ¿Puedo traducir lo que acaba de decir? Los únicos linchables son los pobres. Exactamente. Los modelos de Maslatón pidiendo evadir al fisco y de Macri o Massa proponiendo bajar retenciones solo generarían mayor exclusión y por ende mayor delito callejero. Y aquí es donde radica la gran hipocresía de este debate. Son hechos que ocurren, pero ¿cuánto tiene de político que por ahí algunos medios lo comiencen a fomentar y después todo el resto va detrás? ¿Por qué el gobierno o Cristina no baja un mensaje un poquito más a favor de la gente? Cristina no baja un mensaje un poquito más a favor de la gente. De lo que tengo dudas es de si la difusión masiva de estos hechos genera o no contagio. Sí, yo no tengo dudas. Sí. La ley de la selva, la justicia por mano propia, linchamientos, voces de venganza. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, estamos preocupados, ¿sí? En el tema de los linchamientos, a la orden del día. ¿Con qué sensación se quedan sabiendo que este delincuente ya está libre? La intervención de los vecinos no es la que tiene que solucionar un problema como un robo en este caso, un intento de robo. A mí realmente me robaron muchas veces. La minoría de esos casos tiene que ver con este tipo de delincuencia. La mayoría de los delincuentes son de otro tipo, son gente con traje y son abogados y son de grandes empresas. Habría que dejar de construir al delincuente solamente en este sentido, al que nos puede asaltar en la calle, que generalmente es de clases bajas, y me parece que habría que pensar que aunque esta persona haya estado poco tiempo en la comisaría, hay gente que nunca llega a la comisaría y ahí habría que apuntar un poquito. Bueno, una sensación rara, ¿no? Con la que se han quedado teniendo en cuenta lo que pasó. Bueno, una sensación rara, ¿no? Con la que se han quedado teniendo en cuenta lo que pasó. Ya tenemos dos generaciones. Dos generaciones, Ni. Y eso es muy serio. No trabajás, no estudias. ¿Qué haces? Vendés droga, tomás droga, vendés droga, tomás droga. El problema es estigmatizar a los que están libres pero tienen apariencia y de esos se quiere liberar la sociedad por decreto porque no les gusta que sean pobres. Otro caso que ocurrió en Rosario es un linchamiento por error. La gente se confunde, cree que unos tipos son los delincuentes y resulta ser que ellos no son los delincuentes. Bueno, mira, Sergio, esto parece increíble, pero mientras tanto hay un robo. No, a ver. Sí. No. Acá, estos chicos que están acá. Alguien le dice a Dominique que hay un robo. A ver, Dominique, ¿qué dato hay? Los vecinos nos hacían recién señas que en esta peluquería que estaba abierta, estos chicos que habían entrado y ahora que llegamos nosotros con las cámaras sacaron unos tachos como que estaban sacando agua, aprovechando justamente que no hay policía, que está todo confuso, ¿no? Que no hay luz. Justo cuando nos acercamos nosotros con la cámara empezaron a sacar el agua. Exactamente. Ahí se van los chicos, me parece. Sí, ahí se van. Ya terminaron de sacar el agua, ¿no? Sí. Me parece que lo agarraste justo. Sí. Nos habían avisado los vecinos, están... No, yo iba a 3 cuadras y normalmente esto no sucede. Hace 10 años yo estoy acá, nunca pasó esto. ¿Y estos chicos que estaban acá le estaban ayudando o no? Mis hijos. Justamente también entre el miedo, bueno.
Es un poco lógico, digamos, ¿no? El problema es estigmatizar a los que están libres pero tienen apariencia de, y de esos se quiere librar la sociedad por decreto, porque no les gusta que sean pobres. En el conurbano bonaerense, la asignación universal por hijo se está yendo por la canaleta de dos cuestiones, el juego y la droga. El juego y la droga. Yo veo que el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, dice por un lado que está contento que su hija vivió un año en San Francisco. El año pasado mi hija del medio, que pinta, se fue a San Francisco todo un año a hacer una experiencia. Me di cuenta que yo tenía un alivio. Era un problema menos de qué preocuparme. Es terrible lo que está diciendo. Eso le quería preguntar. Lo que dice el gobierno. Porque usted es un funcionario y está preocupado por su hija, tiene más herramientas, digamos, que nosotros. Pero yo trabajo para que esto se resuelva. Usted dijo que estaba contento porque su hija había salido del país, ¿es así? Sí, está tan mal la situación que mi hija el año pasado estuvo todo el año afuera. Me da una tranquilidad, porque era una menos de qué preocuparme. Es muy polémico lo que está diciendo. O sea, ¿la solución es que los chicos se vayan afuera? Me parece una interpretación bastante pava, ¿no? ¿Por qué? Usted está diciendo que está más tranquilo si su hija está afuera. No, yo no dije que me consolaba sentirme más tranquilo, porque la inseguridad está como está, Reinaldo. Medio vergonzante lo que dice Mauricio Macri, ¿no? Hace 6, 7 años que es jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y el mensaje es que ni mi hija puede vivir en el lugar que yo gobierno. Es lamentable. Y yo le puedo pasar a Mauricio Macri por lo menos 10 ciudades, empezando por la ciudad de Detroit, que tiene una tasa de criminalidad mucho más alta de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, la Ciudad de Buenos Aires, tengo entendido que de América Latina es la segunda, tercera ciudad más segura, detrás de Santiago de Chile y detrás de Montevideo. Si se mide por la cantidad de homicidios cada 100.000 habitantes, que es el modo de medir, 5,46 cada 100.000 habitantes. El mensaje tiene que ser que el que las hace las paga y no que da todo lo mismo. Doctor Zaffaroni, estamos un poco horrorizados desde que leímos estas declaraciones de Massa. Lo único que hace es juntar votos con mentiras. Lo que acaba de decir es una barbaridad total. Me parece que estos episodios es el resultado natural, absolutamente natural, de una campaña de medios. Le dieron para que tenga hoy, La verdad es que yo lamento mucho que se lleve una discusión de ideas a la cuestión personal. Facebook del diputado socialista Jorge Rivas, quien, recordemos, fue agredido brutalmente en un episodio delictivo hace unos años. Los recientes linchamientos de jóvenes, delincuentes o no, y nadie lo es si no se lo ha probado ante la justicia, generan indignación y vergüenza. Los profetas de la mano dura, de la tolerancia cero, del meter bala, del ellos o nosotros, deberían hacerse cargo de la parte que les toca en estos horrorosos episodios. Muy buenas noches, bienvenidos aquí a 678. Buenas noches, compañeros, señoras, señores. Hoy tenemos un invitado muy especial, que es el doctor Julio Mayer, que le vamos a dar un aplauso. Es muy increíble tenerlo acá. Mayer no es un hombre de ir a los medios, él es el profesor titular consulto de Derecho Penal. Tengo aquí su currículum, que me ocupa 6 páginas, pero me voy a tratar en un minuto para que sepamos con quién vamos a hablar hoy. En el 63 se recibe de abogado en la Universidad de Córdoba, se va a hacer un posgrado a Múnich en Filosofía Jurídica y Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Luego se doctora en Derecho en la Universidad de Córdoba. Fue director del Departamento de Derecho Penal y Criminología en la UBA, fue presidente honorario de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, mientras tanto empieza a recibir premios internacionales, doctor honoris causa de una universidad en el Perú, recibe el premio CONEX, premios en República Dominicana, distinciones aquí en la Universidad de Buenos Aires, siguen los reconocimientos en México, en Perú, en Costa Rica, en Chile. Ha publicado, entre otras obras, por ejemplo, Derecho Procesal Penal, tomo 1, Fundamentos, y tomo 2, Parte General, Sujetos Procesales, que supongo que con esto estudian la gente que hace derecho, ¿es así? Estudia con sus textos. Ya no lo sé, esa es la verdad. El que quiere estudiar, digo. Ha escrito más de 100 artículos Antes sobre... estaban obligados, ahora ya no lo sé. Escribió más de 100 artículos sobre Derecho Procesal Penal y Filosofía Jurídica, en publicaciones de aquí, de Latinoamérica y de Europa. Y también se ha desempeñado en la Ciudad de Buenos Aires
como juez del Tribunal Superior de Justicia entre el año 98 y el 2009, tribunal del cual también ha sido presidente. Hoy, como decíamos, profesor titular consulto de Derecho Penal en la UBA. Bienvenido, Mayer. Gracias. Y hoy publica un artículo en Página 12 para hablar. El artículo lo titula Lynch. Y bueno, y de alguna manera usted conecta estos linchamientos con la discusión por el Código Penal y las actuaciones de ciertos políticos y de ciertos medios, es así, ¿no? Y que poquito antes había publicado también en Página 12, cuando yo no estaba acá, estaba en Jujuy, algo sobre esta negativa absoluta a tratar, a discutir y debatir sobre el Código Penal. Yo no lo conozco, le soy sincero todavía hoy, creí que no debía hablar en el sentido de que no conocía el proyecto. Parece que alguien que no lo conoce tampoco, como era el diputado Massa, de pronto, vaya a saber de dónde sacó un ejemplar y empezó a criticarlo. Según el presidente de la comisión, Eugenio Raúl Zaffaroni, inclusive se equivocaba y le dio el consejo de que los libros no muerden, ¿no es cierto? Sí, y a raíz de eso yo escribí un pequeño articulillo en Página 12 intentando de alguna manera evitar o que alguien nos evite discutir acerca del Código Penal que nos conviene o que puede ser reformado. Yo no veo por qué me deben privar de ese debate. Y lo peor del caso, a mi juicio, no era tanto eso, sino que es problemático en la Constitución argentina, artículo 39, si mal no recuerdo, aunque yo soy malo para los números de los artículos, es problemático decir si esto puede ser sometido a una consulta pública, incluso por el Congreso, por la mayoría que exige del Congreso o por el Poder Ejecutivo Nacional. Por de pronto, la materia penal está eximida de poder ser de iniciativa pública alguna ley, ¿no es cierto? En el mismo artículo 39, ellos, según algunos constitucionalistas, arrastra también la imposibilidad de que quienes están autorizados para decretar una consulta pública también lleven la materia penal a consulta pública. Pero al menos esto debió ser debatido anteriormente. Y quien afirmaba las ideas de que esto no podía debatirse y que iba a comenzar una consulta pública fue un diputado nacional que, a mi juicio, desde allí en adelante comenzó la violencia que, bueno, el periodismo le ha puesto linchamiento, tanto el periodismo favorable como el periodismo que critica los linchamientos. Sí, sí. O sea, que usted conecta la crítica a esta reforma del Código con esta violencia que estamos viendo. Creo yo que tiene mucho que ver. No solo... la verdad es que no debería nombrar solo al diputado, sino a los medios también. Perdónenme ustedes que son todos periodistas. Los medios han hecho del derecho penal algo, por lo menos a mí me han dado la razón para sentirme muy mal y abandonar el derecho penal, que es lo que hice directamente. No quise saber más nada cuando ingresó esta corriente neopunitivista, como le llaman académicamente, es decir, para decirlo en dos palabras, la creencia de que la pena estatal, sobre todo la privación de la libertad, va a terminar con el delito, es una creencia, por un lado ingenua y por otro lado pícara, porque tanto los legisladores como muchos periodistas, como incluso algunos profesores de derecho penal, estiman ya desde hace un tiempo, y no solamente acá en la Argentina, que el derecho penal los va a hacer más seguros. Y eso no va a suceder. Realmente, si los ciudadanos argentinos esperan que de los jueces parta su seguridad, como a mí me lo han hecho saber amigos directamente, les convendría a ellos exiliarse, porque los jueces nunca le van a dar seguridad. Los jueces lo que más van a hacer es juzgar a una persona a quien se le imputa algo que ha hecho y decir cuál es la solución de eso según la ley, nada más. Usted tiene 50 años trabajando con el derecho procesal y en el derecho penal. Yo más también.
Y más también. Más también, desde que era alumno. Claro. ¿Ha visto alguna vez algo parecido a esto que está pasando ahora? La verdad, ni aquí ni en el extranjero. Yo he vivido mucho tiempo en Alemania, por ejemplo. He estado invitado a otros países y nunca vi una cosa así. Cuando yo me quería morir y algún colega de ustedes sabe de la decepción enorme que yo tuve al ver por televisión cómo le pegaban en la cabeza patadas a un chico que estaba... estimo que no fue el que murió, pero no lo sé directamente. Yo no veo demasiada televisión. Me parece un horror lo que está sucediendo realmente, ¿no? Ahora, doctor, justamente pensando en ese horror de lo que está sucediendo y de lo que se dice, veíamos en el informe a un ex concejal, abogado, Carlos Maslatón, digamos, justificando e incitando a esa clase de violencia. Mi pregunta va a lo siguiente, ¿eso no es directamente no se lo puede denunciar a alguien que hace esa clase de discursos por apología del delito? Porque me parece que va más allá. El delito de apología del delito es uno de las patas rengas, digamos, del Código Penal, ¿no es cierto? Porque es más bien un delito de opinión. Habría que discutir si la apología del delito tendría que ser punible, ¿no es cierto? Es decir, es la opinión a favor del delito, como me lo han mostrado que este abogado. Para mí se trata de una especie de provocador profesional que cree que va a sacar un rédito político de esto, cree él, yo no lo sé si lo va a sacar, pero esto es lo que ha pasado realmente y esto es lo que ha puesto en el primer plano el presidente de la comisión, que ha cumplido la misión de intentar de alguna manera volver a un código penal unitario, es decir, que en sí no se lleve mal en todas sus formulaciones como es el Código Penal actual y sobre todo desde las leyes Bloomberg. Yo tenía un pequeño artículo también en una revista académica, creo que se llamaba también Derecho Penal de Bloomberg. Pequeño, muy pequeñito, era una editorial. Y realmente para nosotros desde allí en adelante es una tragedia. Pero en todo el mundo yo no vi algo parecido a esto que pasa ahora en la Argentina. Me enteré hoy leyendo el diario, sin embargo, que ha pasado en otros países, sobre todo en Latinoamérica, que han tenido linchamiento, pero a nosotros no nos había pasado nunca. Aquí nadie quiso, puede ser que en algún caso que yo no conozca haya sucedido, pero en la extensión, y sobre todo ni siquiera víctimas, sino personas comunes que pasan por la calle, que reaccionen de esa manera. Porque para mí lo que han hecho no es nada más que una tentativa de un asesinato o una tentativa de asesinato. Es decir, es un verdadero delito. Y por supuesto que está haciendo apología del delito el señor que mostraron ustedes al comienzo del programa. Solo es discutible si esto debía ser punible o no. Quizás sí, en menor medida que lo es actualmente en el Código Penal, se trata de que no existan delitos de opinión, ¿no es cierto? Claro, pero ¿cómo podríamos defendernos, digamos, de un señor que está ahí incitando a que se linche? Yo no le puedo dar la solución de cómo podríamos defender. Yo diría sin defendernos directamente. Yo espero, y eso lo digo también en el articulillo de hoy, yo espero que la sociedad argentina en general reaccione sobre esto, porque para mí es una enorme decepción sobre la cultura propia de mi propio país directamente, una enorme decepción. Hasta llegué a pensar qué posibilidades tenía yo de irme a vivir afuera directamente, no por lo que dice Macri, sino porque no me gusta vivir en una sociedad donde linchen a nadie. Y hoy cuando vi la televisión y vi a un periodista prácticamente sacado directamente porque habían escarcelado a alguien, me pareció una ridiculez directamente. Nuestra Constitución, si no reformenla, dice claramente que nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Esto quiere significar que
antes de la condena todos somos inocentes y que por lo tanto la privación de la libertad previa a la condena debería ser una excepción. Debería ser, acá no lo es, acá el 70%, del 60 al 70% de los privados de libertad son presos preventivos, no presos condenados. Y esto es una desgracia nuestra, una verdadera desgracia nuestra directamente, y algo para criticarnos muy severamente, como en parte ya lo ha hecho la Comisión Internacional de Derechos Humanos y la misma Corte Internacional de Derechos Humanos. Se tenga o no se tenga respeto por ello, lo cierto es que cuando se parte del principio de inocencia, hay que partir también de que la libertad es la regla y el estar en cárcel, la prisión es la excepción. Entonces yo quería consultarle lo siguiente, usted está refiriéndose como al discurso más rabioso, ¿no? Que es casi a favor de los linchamientos. Hay otro que me parece que quizás es más peligroso porque es más tramposo, que es, vamos a decirlo así en criollo, que es este de no justifico pero comprendo, o que por ejemplo se pone en igualdad de condiciones si esto es un delito o es justicia por mano propia. Es como cuando mano propia es un delito. Claro, eso yo quería que se explayara sobre tanto eso. Suceda la muerte, es decir, en tanto yo lo golpeé para que muera la persona que estoy ajusticiando, es un asesinato. Es decir, un homicidio agravado, como le dicen los juristas en otros idiomas se llama asesinato, ¿no es cierto? Es decir, el peor homicidio. Yo creo que sí, que como usted dice, es, por ejemplo, lo que veíamos acá al comenzar el programa de ausencia de Estado o esta cuestión del jefe de gobierno de la ciudad que dice que está muy contento de que su hija pueda estar afuera del país directamente porque tiene una preocupación menos. Realmente es lastimoso directamente así, el que se diga suavemente que se justifica o que no se justifica pero se comprende, ¿no es cierto? Yo comprendo, por ejemplo, al señor Lynch, por eso el articulillo se llama Lynch entre comillas. El señor Lynch era un patriota americano de la Guerra de la Independencia que ajustició a Tories, es decir, a los leales a la corona inglesa, dentro de la Guerra de la Independencia. Muy seguramente nosotros hemos tenido, tanto al norte como al sur, ¿no es cierto?, hemos tenido problemas de este tipo también. Es decir, una guerra lleva excesos que no son justificables, pero que podemos comprenderlos en algún lugar, ¿no es cierto? Es un estado excepcional, digamos, en un momento... Sí, es un estado se trata de una situación excepcional, y la era la de Charles Lynch. Era una situación excepcional en donde él no podía seguir permitiendo que los colonos fueran leales al Reino de Inglaterra durante la Revolución estadounidense. Pero acá no ha sucedido nada de eso. Acá le pega a la gente del común y lo pisa y le sigue pegando a pesar de que el individuo ya está incapacitado, ¿no? Claro. Vamos al próximo informe y seguimos debatiendo sobre estos temas. Adelante. Lanata y Ruiz Guiñazú enojados con Pérez Esquivel por no serle funcional. Quien lea Clarín y La Nación sacará conclusiones por demás erróneas respecto a la opinión del Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, sobre el tema que hoy lidera la agenda mediática. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Toda persona tiene derecho a un juicio justo y rápido, tanto la víctima como el victimario, y nadie es dueño de la vida ajena. Un poco sintetiza Pérez Esquivel, digamos, la opinión generalizada sobre esta cuestión. Como verán, estos títulos ignoran que Pérez Esquivel hizo especial foco en el fogoneo mediático. ¿Qué tal, Adolfo? Acá Magdalena y Lanata, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viendo todo este problema? Realmente es preocupante esta psicosis colectiva de provocar linchamientos y tomarse justicia por la mano propia.
sacado una nota repudiando esto y también llamando a la reflexión de la sociedad, de las autoridades, pero también de los medios de comunicación. Hago justicia por mano propia porque el Estado no me defiende y no me garantiza absolutamente nada. Claro, pero digamos, vos estás subrayando justamente que la no presencia o la no aplicación de la ley genera estos vacíos de poder. Bueno, sí, pero en gran parte también señalo que son los medios de comunicación que incentivan ese estado de inseguridad. Y eso lo vemos día a día, porque te pasan por la televisión todo el día los mismos delitos 10 veces, 15 veces. Y entonces esto genera mucha angustia en la población. Bueno, otra vez Palermo, otra vez un robo, corridas, vecinos que atrapan a un ladrón. Quien está en el piso es un delincuente que le había robado un reloj a una turista. Y acá, si no hace justicia, no hay justicia. Acá tenemos que hacer justicia por mano propia. Porque si el chorro entra por un lado y sale por el otro. Eso es absolutamente comprensible. Esto es algo de todos los días, las 24 horas. Vamos a hablar de otro robo en Palermo. Nos vamos a Palermo a ver lo que estaba pasando allí cuando otro delincuente quiso robarle a un vecino. Que pasan por la televisión todo el día los mismos delitos 10 veces, 15 veces. Otro episodio con características similares a las que ocurrió en Palermo. ¿Qué opinas de la reacción de la gente que le pega al delincuente cuando ya está detenido? Y bueno, está bien que no está mal, pero bueno, es así, es la adrenalina que tiene la gente de hoy en día, que está cansada, como lo decía, está cansada que no afane. Nacho Otero está en Palermo, allí otra vez un delito. Y les contábamos esta historia, ¿no? Otra historia de linchamiento. El tema del día en La Ferrer, donde un ladrón fue atacado por los vecinos. En Palermo, donde vecinos atraparon a un ladrón. Los vecinos empiezan a gritar, váyanse y déjenlo para nosotros, porque lo querían linchar. Bueno, y de Palermo nos vamos a La Ferrer. Otro incidente, otro intento de linchamiento por parte de los vecinos. Los intentos de linchamiento en Palermo y en La Ferrer. Que pasan por la televisión todo el día los mismos delitos 10 veces, 15 veces. Palermo, Recoleta, toda la zona que está allí tan complicada con la inseguridad. La Ferrer, otro de los lugares donde los vecinos intentaron linchar a un delincuente. Y estos son los temas del día, sin duda. Linchados, La Ferrer, Palermo, Costa Rica y Borges. Esa fue la esquina en Palermo. Le robaron, en realidad, un reloj a una turista. Bueno, y otro hecho similar ocurrió en La Ferrer. Vecinos contra ladrones, otra vez ocurrió en Palermo. Otra vez la reacción de la gente frente a la inseguridad, ¿no? Sucedió en Palermo. Seguimos con estas historias lamentables que están ocurriendo, pero ahora en La Ferrer, parecida la situación, un ladrón que quiere cometer un robo. Linchamientos, voces de venganza, la locura, el tema que tratamos esta noche en A Dos Voces. Que pasan por la televisión todo el día los mismos delitos 10 veces, 15 veces. Ayer TN repitió estos dos episodios 24 veces, obviamente sin contar los otros cientos de medios que tienen que lo repitieron. América 24, 10 veces. C5N lo hizo 9 veces. CN23, 3. Crónica, 2 veces. Canal 26, 2 veces. Sigamos con las declaraciones de Esquivel. ¿Vos proponés no informar sobre lo que está pasando? Sí, tenemos que estar informados, pero no incentivar esto, ¿no? Es decir, bueno, estamos en una situación de caos. No es así. Yo no creo que estemos en una situación de caos social y de seguridad, pero los medios de comunicación lo están incentivando. ¿Vos vivís en capital o en provincia, Adolfo? En San Isidro. ¿Vos parás en los semáforos a la noche en San Isidro? Sí. Vos sabés que mucha gente evita hacerlo, ¿no? No puedo vivir con la psicosis de que todo está mal y que no hay posibilidad ninguna frente al Estado. Bajo ningún punto de vista podemos justificar los linchamientos, ¿no? No lo estamos justificando. No los estamos justificando. Lo que estamos diciendo... Lo que también decimos, Adolfo, es que no coincidimos con vos con respecto a que esto sea
culpa de la prensa. Me parece que no es así de ninguna manera, pero de ninguna manera. Yo creo que sí, que los medios periodísticos generan mayor inseguridad, porque si de la mañana a la noche están incentivando lo que es el delito, ¿qué pasa con gente que no tiene mayor información sobre eso? Lo único que ven es la televisión. Vos sabés, Pérez Esquivel, una conciencia de una sociedad violenta. Hoy uno toma un periódico, un canal de televisión y destila sangre. Pero no es el canal, Adolfo, el que destila sangre, es la realidad, no es el canal. Equilibrio con eso, porque no todas las cosas son negativas. Y lo vemos día a día, porque nosotros trabajamos con los sectores más marginados. Sí, ¿y? ¿No? Y nosotros vemos en esto qué es lo que está pasando. Adolfo, ¿vos pensás que todo eso es culpa de los medios? ¿Que lo que está pasando con la droga, con los chicos, con la marginalidad es culpa de los medios? ¿Que los medios provocaron eso? ¿O es culpa de la mala aplicación de políticas? No, yo no estoy diciendo que los medios provocan esto. Esto es una situación social. Y por eso digo también que es no solo lo coyuntural, sino también lo estructural. Y eso lo digo con mucha claridad, ¿no? Bueno, entonces también entendé que no podemos silenciar determinados hechos que alteran nuestra vida cotidiana. Busquemos un equilibrio en esto. Bueno, porque si incentivamos en los medios de comunicación los hechos de sangre y la violencia, entonces lo que estamos haciendo es incentivando también la inseguridad. Tampoco uno puede decir que el motochorro antes de salir a robar leyó Clarín o vio TN, porque y después salió. Es ridículo eso. Claro. Yo aprendí de vos en la dictadura que los medios tenían que informar. Lo aprendí yo de vos. Lógico. Entonces, a mí me duele que vos digas en este contexto los medios no tendrían que informar o hay que ver cómo balanceamos la información. No digo no tendrían que informar. Tienen que poder regular la información. Porque si no, estamos presentando todo aspectos negativos de nuestra sociedad, y entonces ahí sí que estamos fritos, ¿no? Eso es la historia del periodismo, Pérez Esquivel. La historia del periodismo es que la noticia es cuando un hombre muerde a un perro, no cuando un perro muerde a un hombre, porque siempre pasa. Nadie compraría un diario que diga el señor Gutiérrez fue feliz. Yo creo que los periodistas tienen que informar. Ahora, tampoco llegar a una situación tan extrema de plantear de la mañana a la noche los mismos problemas. Y yo no creo que todas las cosas sean negativas. Creo que hay cosas positivas. Y lo otro hay que corregirlo. Impresionante. A ver, Sandra. Sí, es impresionante. No asumen que lo que realmente están haciendo todo el tiempo, que es fogonear, fogonear y fogonear, instalar debates como si fueran válidos, porque está instalado, por lo menos en los medios hegemónicos, si es un debate legítimo, linchar o no linchar, cuando no debería ser planteado como un debate si no estuvieran incitándolo o si no admitieran la posibilidad de una respuesta positiva. En medios de comunicación con responsabilidad social, la respuesta negativa va per se, porque de eso se tiene que dar cuenta cualquiera. Y otra cosa que a mí que quería preguntarle al doctor es ¿qué alcance le ve usted o cómo cree usted que se ha derramado sobre esta sociedad la frase con la que salió Sergio Massa al ruedo, que es el que las hace las paga? A mí me parece absolutamente negativa la frase, no solo la frase, el comportamiento en general, y no solo del señor Massa, sino de utilizar electoralmente el problema del Código Penal y del delito, me parece trágico directamente. Una ciudad como Buenos Aires, que tiene no sé cuánto, y el Gran Buenos Aires, unos 12 millones de habitantes aproximadamente, va a tener siempre, el delito es algo que está consustanciado con la vida ciudadana, no con la vida campesina. La vida campesina tiene delitos específicos, pero son muchos menores, uno vive más tranquilo, digamos, allá puede ser que encuentre cuatreros, pero es muy raro que encuentre gente que le robe un bolso, le saque la cartera en un ómnibus o algo por el estilo. Lamentablemente la vida en la ciudad tiene sus costos y Buenos Aires no es una ciudad insegura del todo. Yo, por ejemplo, soy sincero en esto, una sola vez, y me di cuenta cuando me estaban sacando la cartera, otra cosa no he sufrido yo acá.
No, nunca he tenido. Yo sospecho que alguno debe haber sufrido. A mí me parece que es, primero, lejanamente, la creencia, no solo de los periodistas, la creencia en general, también sobre todo de los políticos, de que la pena estatal es una especie de remedio general para todos los males sociales. Es decir, en esto lamentablemente se equivocan, y en esto tenemos un panorama parecido al resto del mundo que también cree en un derecho penal preventivo al extremo. Pero lo que ha sucedido ahora supera eso. Lo que ha sucedido ahora supera eso. Tampoco se le puede llamar venganza, porque siempre se ha llamado venganza la reacción de la víctima contra aquel que la lesiona. Y ha estado mucho tiempo esa venganza regulada. Ya en el siglo XVIII, antes de Cristo, la ley del talión regulaba esa venganza. Yo me podía vengar, pero hasta ahí nomás. No podía alguien que me hurtó algún reloj o algo mío, provocarle la muerte o algo por el estilo. El ojo por ojo, diente por diente significa eso, es una limitación real a la forma de vengar. Pero además la venganza en ese tiempo era solo del que sufría el daño. Hoy en cambio los demás, a mí me parece increíble que las demás personas que ni siquiera están alrededor, sino que son vecinos de un barrio, que no han sufrido absolutamente nada por el hecho delictivo, porque también la víctima tiene el derecho de decidir si se va a vengar o no se va a vengar. El derecho penal en general es precisamente eso, una limitación de la venganza privada. Por eso es una cuestión estatal. El derecho penal, en la enorme mayoría de los delitos, solo permite una reacción estatal, que es el dueño, el que monopoliza la fuerza pública. Cuando se permite a la víctima ingresar al procedimiento y sostener sus propias acusaciones, se le permite, cierto, colaborar con el Estado en la tarea de perseguir el delito, pero nada más que ahora, eso. Massa lo presenta como una dificultad, como una obstrucción a la justicia, al derecho penal. Una de sus frases fue: no me tiren con la teoría del derecho. Como si el derecho penal molestara. Y bueno, por eso digo, el derecho penal no se comprende sino como limitante de aquello que en realidad significa la reacción frente al delito. En realidad significa utilizar la fuerza en contra de quien ha desoído el mandato social de evitar ciertas acciones o de realizar ciertas acciones, prohibiciones y mandatos. En realidad, esa reacción en contra de la persona que infringe la ley de esa manera, el derecho penal no tiene sentido si no fuera limitante de esa reacción, ¿no? No solo el derecho penal, todas las instituciones penales, la justicia también. Es por eso que salió en libertad el autor del tentativa de robo, de hurto, no sé lo que, no conozco el caso. Precisamente por la regla general de que la privación de la libertad proviene, por regla general, después de la condena de un tribunal y de un juicio en donde el individuo puede defenderse y decir: no, yo no fui. Claro. ¿Cintia? Sí, una sociedad permeada por el miedo. Recién el doctor Mayer decía que él no había sufrido una vez y se había dado cuenta de un robo. Hay una sociedad permeada por el miedo y confundida. Por ejemplo, hace un tiempo hablaba con una conocida que vive en la provincia de Entre Ríos y tenía que venir de paso por Buenos Aires para ir a un viaje. Entonces le preguntan: ¿en qué auto vas a ir? ¿Vas a ir en el tuyo o en el de tu esposo? No, yo iría en el mío, pero mejor voy en el de mi esposo porque tiene los vidrios blindados, porque tengo que atravesar toda la 9 de julio. Entonces yo, en una situación, entonces digo: pero ¿a vos te pasó alguna vez algo? Se lo pregunté sin malicia, ingenuamente, capaz que era una mujer que le habían asaltado muchas veces. No me pasó nunca nada, pero dicen que pase, que en los semáforos, qué sé yo. Esa mujer, como gran parte de la sociedad de clase media, está
permeada por el miedo que fogonean los medios de comunicación. Quería retomar una idea que usted viene estableciendo y que tiene que ver con la confusión entre derecho penal y derecho procesal penal, ya que es su expertise, es su materia de investigación. Y algo que decía el informe, que es la puerta giratoria, ¿no? Porque no solo instalan la sensación de la criminología mediática del miedo, sino que luego pero además los dejan libres, ¿no? Entonces, la persona del común que está viendo, que no tiene una mirada sobre el derecho, que no sabe, que además está temerosa y que además vive en las ciudades urbanas del país, dice, ¿cómo? Cometió un delito y la frase hoy era, en menos de 24 horas liberaron al ladrón que protegió Gerardo Romano. ¿Cuál es el fundamento de la prisión preventiva? ¿Por qué usted habla del principio de inocencia, el artículo 18 de la Constitución Nacional? Ahora, ¿cuál es el fundamento para que una persona... y explicar que esto es una cuestión de derecho procesal penal, no de derecho penal? En primer lugar, quería decirle, el artículo que yo escribí, salió publicado hoy en día, me surgió precisamente eso, porque fui a un lugar donde había amigos míos, de fútbol, de lo que fuera directamente, y me asombré, porque todo el mundo comprendía esto que está sucediendo y decía, si el Estado no se ocupa de los delincuentes, bueno, me ocupo yo. Y esto me llevó a una depresión terrible. En segundo lugar, la puerta giratoria está regulada por la ley. Es giratoria porque la ley dice que debe ser giratoria, es decir, aquel que es aprehendido como sospechoso de un delito debe estar libre por regla general hasta el momento de la condena. Y el único fundamento que tiene el encarcelamiento preventivo es evitar la fuga. Porque ¿no la peligrosidad? Si se fuga, no, nunca lo ha sido. Es, por un lado, evitar la fuga, porque sin imputado presente, por lo menos el derecho argentino, no conoce el juicio tampoco. Por un lado eso, y por otro lado evitar que el imputado transforme el panorama probatorio, es decir, por ejemplo, pague a testigos o hable con ciertas personas para que no declaren en contra de él. No sería el caso de un intento de robo. Claro, ¿no? Por eso le digo, la puerta es giratoria porque el derecho dice que es giratorio. Cuando se regulan las condiciones de la prisión preventiva, o si usted quiere, de la excarcelación, se está regulando precisamente los únicos supuestos en los cuales una persona debe estar o puede estar preso antes de la condena. Pero nuestro derecho constitucional, ya no el derecho penal, dice claramente nadie puede ser penado sin juicio previo, fundado, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Lo que quiere significar que primero debe recaer la condena y después la cárcel, por regla general. Solo excepcionalmente en estos dos casos, impedir la fuga o impedir de alguna manera transformar los elementos probatorios, solo en estos casos excepcionalmente es posible privar de la libertad antes de la condena. También eso está regulado en la propia Constitución. Vamos a ver el próximo informe que tiene que ver con la visita que estuvimos el otro día a Juan Carlos Molina, el secretario de Cedronar. Lo vemos, ¿eh? Bien, aquí estamos, lo prometido ayer, lo cumplimos hoy, lo tenemos a Juan Carlos Molina, el secretario de Cedronar, y vamos a aprovechar a hacerle preguntas al respecto. ¿Quiere empezar Moyano? Sí, a mí lo que me interesaba era, me acuerdo cuando la presidenta nombró a la ministra de Seguridad, la actual ministra de Seguridad, que La Nación publicó algo así como la ministra es experta en crisis y en catástrofes, pero no sabe nada sobre seguridad y narcotráfico. Y me dio mucha risa porque es una persona que sabe mucho de crisis y de catástrofes, quizás sepa algo de lo que entendemos por combatir la seguridad, que no se trata solamente del robo y esas cuestiones como se lo suele presentar. Entonces, lo que quería preguntarte era cómo concretamente, digamos, se cambia vos hablabas del paradigma, digamos, ayer, cómo se cambia la lógica de pasar de un Cedronar que era absolutamente punitivo
algo que tenga que ver justamente con lo que propone el plan, que es de inclusión, sobre todo teniendo en cuenta que muchos fiscales que trabajan en el tema de narcotráfico lo que dicen es: yo puedo ir a buscar o intentar buscar al narcotraficante, pero no puedo, en términos de representante del Estado, ocuparme del pibe que está consumido él por consumir Paco, digamos. En primer lugar, se logra trabajando, ¿no? Esto es, lo tuvimos que pensar mucho, lo tuvimos que trabajar con equipos mucho, tuvimos que consultar mucho, ¿no? No fue una idea loca que salió de la nada. ¿Y por qué? Porque veíamos que, justamente lo que planteabas, ¿no? No teníamos espacios que puedan contener a la gente que está metida en esto. Creo que la presidenta, así como la eligió a la ministra de Seguridad, que después la convirtieron en una repartidora de colchones, ¿no? Que reduccionistas en las miradas, ¿no? Digo, pensó este lugar y me pidió a mí por esto, porque uno tiene años trabajando en esta problemática, porque no solamente me he dedicado a las adicciones, sino me he dedicado mucho tiempo a prevenir el tema de las adicciones y a trabajar en equipos, ¿no? Yo era el coordinador de la Fundación Baldoco, que tiene 100 personas, más de 100 personas trabajando en varios lugares del país. Entonces es armar equipos, coordinar equipos y sacar los equipos a la calle a trabajar y a estar en el territorio. Y esa fue la otra forma que nos dieron como regla para prevenir. Salgamos a la calle. Que meterse en las zonas calientes. No nos sirve tener la sede de la Cedronar en Sarmiento y Florida, sino que meterse en el interior del país. Digo, hemos recorrido ya desde Jujuy abajo y a lo ancho, y ahí van a estar los centros, ¿no? Creo que esta es la mirada que la presidenta ha decidido sobre la prevención. Entonces el fiscal tiene razón, lo agarro y ¿dónde lo mando? Bueno, ahora está, entre comillas, lo podría agarrar y estaría la Cedronar para contener, que ya lo estamos haciendo. Yo quería retomar algo que Juan Carlos había mencionado ayer, es una categoría que creo que me sirve para hacer una reflexión y para hacerle una pregunta, que es esta idea de paradigma o cambio de paradigma, ¿no? Digo, por un lado, porque en la definición de paradigma como una manera de ver el mundo, como una manera de ver las cosas, cuando también en el programa de ayer y complementando lo que decía Cintia, hablábamos de esto, un Estado ausente. Yo tengo la sensación de que en esa discusión acerca de si está o no ausente el Estado, hay dos paradigmas completamente distintas, dos maneras de entender eso. Creo que, como se decía ayer, cuando los que hablan de Estado ausente refieren a esa ausencia, lo que estaría ausente ahí sería la policía para meter bala. Eso es un Estado ausente, es decir, el Estado que no garantizaría la propiedad privada. Y cuando nosotros hablamos, si quieren, de Estado ausente, estamos hablando de un Estado que está pensado para otra cosa, un Estado que está pensado para incluir, ¿no? Eso me parece que... Entonces, a veces cuando uno discute sobre ausencia o sí o no, me parece que tendríamos que aclarar qué entendemos por esa ausencia y por ese Estado. Pero digo, y yendo también a la cuestión del paradigma, corríjame si no es así. ¿Es posible que la Cedronar siempre estuviera pensada con una lógica más medicalizadora, de pensar que, bueno, trabajamos con adictos y lo primero que hay que hacer es medicarlos y en todo caso después, bueno, veremos o el resto de los pasos incluso es algo que no tiene que ver con la labor de la propia Cedronar? Digo, cuando usted habla de cambio de paradigma, ¿se refiere a eso? Y en todo caso, ¿qué lugar ocuparía ahora ese espacio de medicalización? Son difíciles los filósofos, ¿no? No, Palma. Dios mío. A ver, cuando hablo de cambio de paradigma, lo reflejó la presidenta en uno de sus decretos. Sacó la lucha contra el narcotráfico de la Cedronar, en primer lugar, y lo mandó a seguridad. Ya ahí es un cambio absoluto de mirada de lo que tiene que hacer la Cedronar. Nosotros no somos ni una secretaría que hace investigación sobre el delito, no salimos a perseguir, ¿tá? No metemos presos, ¿no? Eso es seguridad. Entonces ahí ya hay un cambio de mirada, ¿no? No trabajamos con las fuerzas directamente, sí
compartimos la capacitación de la fuerza, que es otra cosa distinta. Entonces ahí tenés el primer cambio de paradigma. Segundo cambio de paradigma es cómo miramos al otro, ¿no? Tenemos solamente una mirada sanitarista, tenemos una mirada de seguridad, ¿tá? Tenemos una mirada de esconder el problema, o tenemos una mirada de sujeto de derecho, ¿no? Que lo dije ayer, ¿no? Esto de decir, bueno, a ver, entonces cuando vos cambiás la mirada sobre el otro, también cambiás la forma de abordaje sobre el otro. El otro, en el caso de las adicciones, también es familia, que no la tiene la mirada sanitarista. La mirada sanitarista o de comunidades terapéuticas, si se quiere de alguna manera, o de manicomio, de internación, es esto, bueno, te internamos, te recuperamos, el Estado paga o la obra social paga, y esto se terminó. ¿Tá? Si la obra social paga 12 meses, son 12 meses, punto. Y ahí se terminó como por arte de magia. Digo, es un cambio entonces el trabajo con la familia, el trabajo con el barrio. O sea, los pibes que salen de comunidades terapéuticas o de estos espacios vuelven al barrio con sus mismos amigos, con el mismo entorno, quizás sin trabajo la familia. Bueno, ese es un cambio de paradigma. ¿Cómo abordamos esta situación del barrio? ¿Qué va a ir a hacer al barrio? ¿A estar en la esquina de nuevo? ¿Y la escuela? ¿La escuela? No, la escuela integra, expulsa. Los docentes están capacitados para tener una situación conflictiva como la de un pibe adicto que muchas veces se convierte en violento o que no tiene ganas de estar. Digo, ahí es donde apuntamos cuando hablamos de sujeto de derecho, al todo, no a la porción, ¿no? ¿Sandra? Sí, yo ayer escuché a la presidenta hablar de la inclusión, ¿no? Y decir que la inclusión no es solo para los pobres. Quería pedirte si podías, a mí se me ocurrió, con lo que yo lo asociaba, era con que todos tenemos el derecho y también el deber de sentirnos incluidos en una nación, en una idea de nación. Pero quería saber cuál era tu idea sobre ese concepto. No, por supuesto. Y no lo dijo, ayer lo dejó con claridad, no es una cuestión de incluir solamente de pobres, ¿no? Digo, también habló de la inclusión de los científicos cuando se encontró después después del acto con la gente del CONICET, creo que era, ¿no? Y yo creo que incluir es eso, es integrar, es como la masa del pan, ¿no? Que cada producto separado no hacen al pan, ¿no? Los mezclás, ¿está? Y ese amasarlo hacen que salga el pan. Y creo que eso es inclusión, ¿no? Todos estamos adentro. Todos estamos adentro. Entonces, porque también hablar de la inclusión solamente al pobre o al negro o al drogadicto es también estigmatizar, ¿no? Entonces acá es, digo, el pibe, digo, las previas son tanto en los barrios vulnerables como en los boliches, digo, y consumen lo mismo. La diferencia es que uno lo toma del cartón y otro lo toma de la botellita, ¿no? Pero las pastillas son iguales. Entonces también es eso, ¿no? Eso también es inclusión. La mirada general sobre el problema. A ver, García. Sí, pensaba esta idea de sacar el cedronal a la calle, digamos, y la mirada de entrar a los barrios es también meter los pies en el barro, ¿no? Digo, para no tener una mirada naif de la complejidad. ¿Con qué te encontrás en eso, digamos? Porque uno mira ciertos barrios de la Ciudad de Buenos Aires o del conurbano y hay mucho haciendo mucha cosa, ¿no? Algunos bien, otros mal. También están justamente las cocinas del narcotráfico enquistadas en las villas del conurbano y de la ciudad, digamos. Ese caminar por el barro, digo, para no también tener una mirada naif y pensar que también hay muchas situaciones de conflicto de dónde sacar, digamos, cómo resolver esos conflictos y cómo van a recibir los pibes o los jóvenes o los adultos ese salir a caminar el barrio. A ver, indudablemente hay muchísimas situaciones de conflicto. No es fácil caminar el barrio, no es fácil ir a las zonas calientes, no es fácil encontrar gente, ¿no? para trabajar en la cárcel de Devoto, ¿no? Digo, que también para nosotros es una zona caliente, donde hay 1.600 presos y donde vos, pabellón que entrás, te hablan de adicciones, y le decís, ¿y te parece que aportemos una solución? Te dices, sí, necesitamos una solución, y después, ¿con quién? ¿No? Entonces, un trabajo importante del territorio, en primer lugar, es encontrar quiénes son los actores que están trabajando en el territorio, ¿no? Empezar a llamarlos, a convocarlos, a trabajar con ellos, a fortalecerlos. La Cedronar no va a ocupar el lugar de nadie, va a fortalecer, y donde no hay nadie es donde tenemos que por ahí poner los mecanismos que tiene la Cedronar. Entonces, muchas veces asusta. ¿Hay lugares impenetrables? Y hay lugares difíciles, sí, claro que hay lugares difíciles. Digo, una cosa es la Villa 31 adelante y otra cosa es la 31 bis al fondo,
son distintos, son muy distintos en cuántos kilómetros tiene eso, ¿no? Claro que hay lugares difíciles, muy difíciles. Y hay lugares donde están dominados por los narcos que también es difícil llegar, y ahí es donde tenemos que entrar y romper esa barrera. Sí que hay lugares difíciles, pero nada es imposible, ¿no? Porque si vamos con la lógica de que es difícil, entonces no, pero no, porque... ¿qué? No, la lógica es que tenemos que estar, ¿no? Yo decía, los pibes militantes se meten en lugares donde no nos metemos fácilmente, ¿no? Los chicos de Miles, de Levita, tienen un trabajo territorial tan fuerte que hay que fortalecerlos, ¿no? Las madres de la lucha contra el Paco, ellas llegan a lugares, ¿no? Se enfrentan a los que venden, que no lo hacemos nosotros funcionarios. Y así como se enfrentan a los que venden y tratan de sacarlos, también hacen el mate cocido a la tarde para los pibes. Digo, con esos actores tenemos que trabajar. Hay lugares difíciles, hay lugares muy difíciles, pero creo que tenemos que potenciar para llegar. ¿Nora? Sí, una pregunta con respecto a uno de estos estigmas mediáticos, que es el tema de la asociación inmediata entre delito y droga, ¿no? ¿En qué medida, vos decías referencia antes que han recibido muchísimos llamados de chicos, o no sé, o de familiares que quieren atención? ¿En qué medida hay una relación entre delito y droga en quienes se acercan al Cedronar? Sí, hay un trabajo realizado por la Corte Suprema, ¿no? Donde hacen un estudio y en menos del 2% de los delitos están asociados al consumo de droga. Sí, muy asociado al consumo de alcohol, que es una droga lícita. Y es tan lícita que no hay el mejor verano es si tomás tal bebida. Y que el sabor del encuentro es otra bebida, ¿no? Miren lo lícita que es. Bueno, está asociado, sí, la delincuencia al alcohol, muchas veces mezclada con pastillas y estas cosas. Y yo decía, es menos del 2%, digo, es nada. Y otro problema es la pelea entre bandas, ¿no? O la pelea entre dos que estaban borrachos y terminaron y terminaron apuñalándose, ¿no? Digo, entonces, por eso yo decía en los otros informes, hay que tener mucho cuidado cómo comunicamos, ¿no? Mucho cuidado, porque creamos psicosis. Entonces, todos somos drogadictos, todos somos narcos, todos somos delincuentes, hay que tener mucho cuidado. Juan Carlos Molina, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Jorge Dorio, todo suyo. Batir un récord en Martín.